Hola chicos, esta semana vamos a empezar a trabajar con dominio, contradominio e imagen de una función. Tanto el dominio como el contradominio pues son conceptos que se trabajaron la semana pasada y pues espero que recuerdes de qué tratan, ¿no? Bueno, empecemos a dar la definición de dominio y contradominio. Aquí en el material yo te propongo una y bueno, para que a todos nos quede claro vamos a platicar de qué trata. Entonces, se dice que el conjunto A es el dominio. Observa la forma en la que yo estoy representando el dominio de esa función. Y B, que es otro conjunto, es el contradominio y observa cómo estoy definiendo al contradominio. En términos del plano cartesiano, el dominio va a corresponder a ese conjunto formado por los valores posibles para X, mientras que el contradominio va a corresponder a valores posibles para Y. Cuando yo hablo de dominio y contradominio, y específicamente para una función en particular, van a ser esos valores posibles para X, y en cambio, en el contradominio van a ser esos valores posibles para Y. No todas las funciones van a tener el mismo dominio y no todas las funciones van a tener el mismo contradominio. Eso va a depender obviamente del tipo de función. Ahora, tenemos otra definición por ahí, la imagen. La imagen van a ser todos los valores del contradominio para los cuales se satisface y igual a f de x, siendo f de x la imagen de x, es decir, recordemos que f de x es igual a y, por lo tanto, una y es la imagen para ese valor específico de x. Para que nos quede un poco más claro, trabajemos el ejercicio 4. Dice, identificar dominios y contradominios en un diagrama sagital. Nosotros tenemos este primer conjunto y este otro conjunto. Si tú observas este diagrama sagital, podrás darte cuenta que esto corresponde pues a una función, porque a cada elemento del primer conjunto se relaciona exclusivamente con un elemento del otro conjunto. Ahora, si yo te pregunto, ¿quién es el dominio para esta función? Observa la notación que estoy utilizando. Pues el dominio de la función va a quedar definido por los valores 1, 2 y 3. Y el contradominio de la función pues va a quedar definido por los elementos que tengo en el otro conjunto, es decir, A, B y C. Ahora, hablando de las imágenes, habíamos dicho que la imagen pues es una f de x, pero ya sabes que f de x es y. Por lo tanto, la imagen de este valor en x, que es 1, su imagen es A. La imagen de este 2 es B y la imagen de 3 es este C. Recordemos que las imágenes entonces van a ser valores exclusivos de y para cada uno de los valores de x. Esto, si tú te imaginas un par ordenado, 5,3, por ejemplo, el 3 es la imagen de ese 5, porque 5 es x y y es 3. Es un ejemplo sencillo para identificar quién es la imagen de un valor para x. Ahora es el turno de calcular de manera gráfica el dominio y contradominio de las funciones. Recuerda que el contradominio y el dominio de las funciones son esos valores posibles tanto para el eje de las x como para el eje de las y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es observar las gráficas y definir cuál es ese conjunto de valores posibles tanto para x como para y definir con base en ello su dominio y contradominio. Ahora, es importante recordar o conocer que cuando yo quiero especificar los dominios y contradominios de las funciones, vamos a escribir intervalos, donde va a aparecer una simbología que yo espero ya hayas trabajado. Esta simbología incluye paréntesis y corchetes. Los paréntesis nos van a indicar valores que yo no puedo tocar, ¿no? O que me voy a aproximar mucho a ellos, pero no van a estar definidos. Y los corchetes se van a utilizar para aquellos valores que sé que sí puedo tocar y sé que sí van a pertenecer al dominio o contradominio de la función. Yo te puedo dar una recomendación para que de manera visual puedas tú calcular el dominio y contradominio de una función. La idea es observar dónde empieza y dónde termina la gráfica para el dominio de izquierda a derecha
y para el contradominio de abajo hacia arriba. Esa es una idea que a lo mejor te puede servir pues para identificar o definir ese conjunto de valores de X o de Y que pertenecen al dominio de la función. Empecemos a trabajar con nuestra primera gráfica y si tú la observas te darás cuenta que es una parábola. En esta parábola yo estoy haciendo una pequeña modificación que incluye colocar estas flechitas en estos extremos. ¿Qué indican estas flechas? Pues estas flechas nos indican que la parábola va a seguir prolongándose a lo largo de todo el plano. Por lo tanto, esta parábola como tal se va a prolongar y prolongar a lo largo de todo el eje de las X. Esta gráfica, ¿no? Si yo ya sé que se va a prolongar, ¿no? Las ramitas de la parábola van a crecer y crecer, entonces te pregunto, ¿dónde empieza y dónde termina la gráfica? En el eje de las X, pues te puedes dar cuenta que la gráfica va a empezar en el menos infinito porque va a seguir prolongándose y va a terminar en el infinito positivo porque va a seguir prolongándose. Por lo tanto, yo puedo decir que el dominio para esta función parábola, observa cómo lo voy a escribir, el dominio para esta función, ¿quién van a ser? ¿Cuál es ese conjunto de valores posibles que van a estar en el dominio? Pues van a ser desde el menos infinito al infinito positivo. Observa que estoy colocando paréntesis en los infinitos. ¿Por qué coloco paréntesis y no coloco corchetes? Pues coloco paréntesis porque nadie sabe cuál es el último número que corresponde al menos infinito ni tampoco al infinito positivo. Por lo tanto, cuando te toque expresar en tus intervalos los infinitos, siempre vas a utilizar paréntesis. Ahora, vamos a calcular el contradominio de la función. Recordemos que el contradominio corresponde a esos valores posibles para Y. Y los contradominios en las gráficas siempre los vamos a leer de abajo hacia arriba. Y con la idea de dónde empieza y dónde termina la gráfica, pues es obvio que esta gráfica empieza justamente en este punto. ¿Y en dónde termina a lo largo del eje de las Y? Pues se va a prolongar al infinito porque la gráfica de la parábola va a seguir prolongándose. Por lo tanto, el contradominio de esta función será de -1 al infinito positivo. Ahora, este -1 que yo tengo aquí, pondré paréntesis o pondré corchete. Tienes que observar la gráfica. ¿La gráfica pasa por -1? Claro que sí. Y además hay una coordenada definida para este punto. Esa coordenada es 0, -1. 0 es el valor de X, Y es el valor de -1. Por lo tanto, puedo decir que es un valor que sí toca la gráfica, que sí existe y por lo tanto voy a colocar corchete. Continuamos. Esta gráfica en color azul que tú tienes acá corresponde a una función de raíz cuadrada. Más adelante tú te vas a dar cuenta pues cómo son las formas de las gráficas de las funciones. Pero bueno, ahora calculemos el dominio para esta función. Recuerda que el dominio es ese conjunto de valores posibles que tenemos en el eje de las X. Y la forma fácil de calcular es observar dónde empieza y dónde termina la gráfica en el eje de las X. Te darás cuenta que la gráfica empieza justamente en -5, pero ¿dónde termina? Pues la gráfica observa que tiene una flechita acá que indica que se va a prolongar al infinito positivo. Por lo tanto, yo puedo decir que el dominio de esta función será de -5 al infinito positivo. Ahora, ¿este valor de -5 lo puedo tocar o no lo puedo tocar? Claro que lo puedo tocar porque aquí no tengo nada que me indique que es una bolita abierta o que hay un hueco o algo por el estilo. Por lo tanto, voy a poner un corchete. Recuerda nuevamente que los dominios siempre los vamos a empezar a leer de izquierda a derecha. Y ahora calculemos el contradominio de esta función. El contradominio para esta función, ¿cómo nos va a quedar definido? Recuerda
que es dónde empieza y dónde termina la gráfica en el caso del contradominio para los valores de y. Si tú observas, en el contradominio empieza justamente en el 0, ¿no? ¿Y hacia dónde se van a ir los valores del contradominio? Pues se van a ir al infinito positivo, porque en los valores de y la gráfica va a seguir prolongándose y prolongándose, de modo que voy a tener muchos valores a lo largo, pues, del eje de las y. Por lo tanto, mi contradominio será de 0 hasta el infinito positivo. Ahora, el 0, ¿lo puedo tocar o no lo puedo tocar? Si observas, este puntito que tengo aquí existe y es la coordenada menos 5,0. Entonces, puedo afirmar que el 0 es un valor que sí pertenece a la función. Por lo tanto, voy a utilizar corchetes. En la siguiente gráfica, nuestra función es la función que corresponde a la gráfica que está en color anaranjado. Esta gráfica o este tipo de gráficas en particular corresponden al tipo de funciones que son racionales. Pareciera que son dos gráficas totalmente diferentes, pero no. Esta gráfica corresponde exclusivamente a una función. Ahora, otra de las cosas importantes que siempre van a aparecer en este tipo de gráficas de las funciones racionales van a ser estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas, ¿qué van a representar en nuestra gráfica? Pues esas líneas punteadas van a representar asíntotas. ¿Y qué son las asíntotas? Pues las asíntotas van a representar esos valores, ¿no? O esas rectas que están ahí para limitar de algún modo nuestra función. Nuestra gráfica de la función, si observas, se aproxima mucho a esas rectas, pero jamás la van a tocar. Esa es la condición de las asíntotas. Limitar de algún modo el paso de nuestra gráfica dentro del plano cartesiano. Y bueno, si yo tengo asíntotas, quiere decir que estos valores, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y, no están definidos, porque la gráfica nunca va a cruzar o nunca va a pasar por esos valores. Entonces, para que yo pueda calcular el dominio de esta función, sigamos la misma lógica que trabajamos con las otras dos gráficas, dónde empieza y dónde termina la gráfica. Estas flechitas indican, obviamente, que la gráfica se va a seguir prolongando. Y recuerda, los dominios los voy a leer de izquierda a derecha. Entonces, para la primera parte de la gráfica, ¿dónde empieza esta función, la que está en color naranja? Pues empieza en el menos infinito y hasta dónde llega en el eje de las X. ¿A quién se va a aproximar mucho? Si observas, se va a aproximar mucho a 1, pero jamás lo va a tocar. Por lo tanto, mi primer intervalo será del menos infinito hasta el 1 abierto. ¿Por qué razón estoy poniendo este paréntesis? Porque justamente en x igual a 1 tengo una asíntota y al tener esta asíntota quiere decir que ese valor jamás lo voy a tocar. Ahora, este intervalo corresponde a esta primera parte de la función, pero me falta definir el dominio para esta otra sección. Por lo tanto, voy a agregar una unión y me voy a fijar dónde empieza y dónde termina la gráfica a lo largo del eje de las X. Esta gráfica se aproxima mucho al 1 en X, pero jamás lo toca. Por lo tanto, voy a poner que empieza aproximándose mucho al 1, por eso pongo el paréntesis, y ¿hasta dónde se va? Pues se va a prolongar al infinito positivo. Entonces, en esta gráfica, el dominio de la función va a corresponder a los valores que tengo desde el menos infinito hasta el 1 sin tocarlo, unión desde el 1 sin tocarlo hasta el infinito positivo. Ahora calcularemos el contradominio de la función. Recuerda que el contradominio de la función lo leemos de abajo hacia arriba y es ese conjunto de valores posibles para y. Si tú observas la gráfica de esta función, te darás cuenta que justo en y igual a 2 tenemos una asíntota,
quiere decir que el único valor que no va a estar definido a lo largo del eje de las y será y igual a 2. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el contradominio de la función será del menos infinito hasta el 2 sin tocarlo, porque la gráfica viene del menos infinito al 2 sin tocarlo. Fíjate que estoy leyendo de abajo hacia arriba, unión, ¿dónde vuelvo a tener gráfica? Pues la gráfica se aproxima mucho al 2 en y se prolonga al infinito positivo. Por lo tanto, el otro intervalo será paréntesis 2, infinito positivo. Estos dos intervalos están diciéndome ese conjunto de valores que yo voy a tener a lo largo del eje de las y, del menos infinito al 2 sin tocarlo y del 2 sin tocarlo al infinito positivo. Finalmente, tenemos esta función lineal. ¿Por qué sé que corresponde a una función lineal? Pues porque es una recta. Como sabrás, la recta es una sucesión infinita de puntos. Por lo tanto, se va a prolongar a lo largo de todo el plano cartesiano. Y si se prolonga a lo largo de todo el plano cartesiano, para que yo pueda calcular el dominio de la función, te pregunto, ¿dónde va a empezar el dominio de la función? ¿En dónde van a empezar los valores de x que van a definir esta gráfica? Pues desde el menos infinito hasta el infinito positivo, porque la recta es un lugar geométrico que es infinita. ¿Qué pasará con el contradominio de la función? ¿Quiénes serán esos valores que están presentes en el eje de las y? Como sabes, al prolongarse de manera infinita la gráfica, pues voy a tener valores en el eje de las y hasta el infinito y van a ir apareciendo coordenadas x, y que van a pertenecer pues a la gráfica de la función. Por lo tanto, el contradominio serán valores del menos infinito al infinito positivo. Y para finalizar esta sección, recuerda que la idea principal de calcular los dominios y contradominios de forma gráfica en las funciones es ver dónde empieza y dónde termina la gráfica, dónde tienes valores de x y dónde tienes valores de y. Donde no tengas gráfica, obviamente esos van a ser valores que no pertenecen al dominio-contradominio, porque no son valores definidos para tu función. No olvides que cuando trabajas los dominios y contradominios, trabajas intervalos, conjunto de valores, y van a aparecer, la notación es muy importante, y tienes que ser cuidadosa en definir si utilizas paréntesis o corchetes.